Buenos días, buenas tardes o buenas noches, señores estudiantes. Hoy nos toca ver el tema de inmunizaciones, el tema de vacunas. Es un tema muy relevante. No hay que olvidar que las inmunizaciones o las vacunas son la inversión más costo efectiva en salud después del agua potable y del alcantarillado. Es importante tocar algunas definiciones. La inmunidad natural, ustedes saben, cuando es el mismo organismo que desarrolla los anticuerpos de exposición a la enfermedad, versus la artificial, cuando se desarrollan anticuerpos inducidos por una vacuna. La vacunación sería una forma de inmunidad artificial. La inmunización activa es cuando el propio organismo desarrolla anticuerpos, y pasiva cuando se transfieren anticuerpos producidos por los organismos. Las vacunas en general son inmunidad artificial y provocan inmunización activa. También pueden actuar por inmunización pasiva cuando se vacuna a la mamá, como es el caso del toxoide tetánico, por ejemplo, y la mamá transfiere pasivamente anticuerpos para evitar que el recién nacido enferme, por ejemplo, tétanos neonatal. Otras definiciones importantes, obviamente, ¿qué es lo que es vacuna? Es una preparación biológica que tiene como función provocar inmunidad contra una enfermedad, estimulando la producción de anticuerpos. Y las vacunas pueden ser sistemáticas cuando están incluidas en un esquema de vacunación y se aplica a todo individuo de acuerdo a la edad que corresponda, o puede ser no sistemática, es una vacuna que existe y se aplica en condiciones especiales. En nuestro caso, por ejemplo, la vacuna antirrábica que colocas cuando sospechas que una persona pueda haber sido mordido con algún animal con rabia, ¿no? No es para todos. Y vacunas para grupos de riesgo, que está recomendada para ciertos grupos de acuerdo a características de edad y o lugar. En nuestro caso, la vacuna contra influenza, que se dice para mayores de 65 años, para menores de 2 años, para mujeres embarazadas, para obesos, que sería una vacuna dirigida para grupos de riesgo. En realidad, las enfermedades que se previenen con las vacunas son enfermedades graves, altamente infectocontagiosas, que si sobre todo afectan al niño pequeñito, al niño menor de 1 año, es probable que la mortalidad sea alta, y si el niño no fallece, la posibilidad de que quede con secuelas es muy importante, ¿no? Entonces, tienen ustedes una función de varias enfermedades, todas ellas en las cuales se ve a los niños con mucho, ¿no?, daño, etc. Y esto puede prevenirse, se previene desde hace más de 50 años gracias a la aplicación sistemática, ¿no?, y masiva de las diferentes vacunas. Hay varias enfermedades que se previenen por vacunas, en una lista casi de 40 que las estoy mostrando aquí. Obviamente están incluidas desde el anthrax o el dengue o la influenza o la fiebre amarilla, chikungunya o pertussis o rabia, ¿no?, malaria, COVID-19, viruela del mono, y recientemente en los últimos 2 años está la vacuna contra virus sincicial respiratorio. Entonces hay una multitud de vacunas, casi 40 enfermedades que puede prevenirse su ocurrencia a partir de la aplicación de una vacuna. Ahora, las vacunas las dividimos de manera general en 2 tipos de vacunas. Las vacunas vivas, que contienen habitualmente un germen, habitualmente un virus atenuado, que en consecuencia es una vacuna, o el virus atenuado puede replicarse en los organismos, pues se llaman vacunas vivas atenuadas o replicativas. Y el otro gran grupo es de las vacunas, digamos, muertas, para colocarlo de forma contraria, que son inactivadas, ¿no? El virus está inactivado, la bacteria está inactivada, etc. O también no replicativas, porque obviamente no va a reproducirse en el organismo. Entre las vacunas vivas, las replicativas, están todas las listas que ven ustedes. La vacuna contra la tuberculosis, contra sarampión, contra rubeola, etc., que ven ustedes en la lista. ¿Cuál es la importancia de conocer esta lista de vacunas? Que esas vacunas de manera general estuvieran contraindicadas, por ejemplo, en pacientes inmunodeficientes, estuvieran contraindicadas, por ejemplo, muchas de ellas en mujeres embarazadas. Entonces, la importancia de conocer cuáles de las vacunas son vivas y cuáles no. La mayoría de las vacunas son inactivadas, no replicativas. Tienen ustedes ahí la lista: tosferina, difteria, tétanos. Hay una vacuna contra polio que es obviamente
inactivada, al contrario de la polio oral, que es viva. En fin, las vacunas contra hepatitis, etcétera, que son todas las vacunas contra estreptococo pneumoniae o Neisseria meningitidis, la de cólera contra rabia, la de ébola contra malaria, y obviamente todas las vacunas contra COVID-19 son vacunas no replicativas, o sea, no tienen por qué provocar enfermedad, en este caso COVID-19. Y recientemente, como comentamos hace un rato, la vacuna contra virus incisional respiratorio. En realidad, contra virus incisional respiratorio lo que tenemos desde hace 2 años son dos situaciones. Una, la vacuna como tal, que se está aplicando sobre todo a adultos mayores y a mujeres embarazadas en Europa, en los Estados Unidos, y un anticuerpo, el Vivap, que se está aplicando a niños desde el nacimiento hasta los 6 meses, ¿no? Que es el grupo que tiene mayor riesgo de enfermar con esta enfermedad. La OMS ya desde hace 50 años atrás, y una recomendación que la OMS ha visto conveniente repetir este año, en enero de este año, son las vacunas que considera que debe tener todo esquema de vacunación en los países. Nosotros cumplimos con todas esas vacunas que la OMS recomienda, o sea, nuestro programa de inmunizaciones está al día, si vale el término, en este punto. Y hay otras vacunas que la OMS recomienda en ciertas regiones. Por ejemplo, nosotros aplicamos la vacuna contra fiebre amarilla, y la OMS también recomienda algunas vacunas para algunas poblaciones de alto riesgo, ¿no? Que no es el caso nuestro. No tenemos, nadie sabe exactamente por qué, brotes epidémicos de meningitis meningocócica. Son casos esporádicos que aparecen de vez en cuando nada más. Y obviamente hay también vacunas que están recomendadas para programas de inmunización con ciertas características. Nosotros aplicamos, por ejemplo, la vacuna contra paratoditis o paperas. ¿Por qué? Porque, bueno, viene unida, ¿no es cierto?, en la vacuna triple viral a la vacuna contra sarampión y contra rubeola. Igualmente utilizamos o aplicamos la vacuna contra influenza estacional, y la inactivada, tanto la TRI, que la trae el Ministerio de Salud cada año, como la cuadrivalente, que se vende de forma privada. Ese es el esquema de vacunación en Bolivia. Es un esquema bastante completo para la región. Contempla la vacuna BCG, que se pone al nacimiento por vía intradérmica, la vacuna antipoliomielítica, que se combina ambas, la intramuscular y la oral, a los 2 y 6 meses intramuscular, y a los 4, 18 y 4 años la oral, para completar las 5 dosis, la vacuna pentavalente, la vacuna contra el rotavirus, la vacuna antineumocócica, que se coloca en el primer año de edad, la que hablábamos hace un momento, la vacuna triple viral, la SDP, a los 2 y 23 meses, que se repite, ¿no?, para aplicar una segunda dosis de vacuna antisarampionosa a los 18 meses. La vacuna antiamarílica, la de influenza estacional, para los niños pequeños menores de 2 años y para los mayores de 65. El papiloma virus, que ya no solamente se aplica a niñas, sino también a niñas y niños, ¿no?, de 10 años. A partir del año pasado ya, y este año ya va a ser una rutina. Y el tozoide tetánico, que se puede aplicar a adultos de ambos sexos. Si quisiéramos comparar nuestro esquema o ubicar un esquema que podríamos denominar TOP, que prácticamente aplica todas las vacunas, entonces tenemos como referencia las vacunas están recomendadas en el esquema de inmunización del niño y el adolescente, que va desde el nacimiento hasta los 18 años, que es el que se aplica en los Estados Unidos, y es la recomendación para este año 2025. Ellos aplican las mismas vacunas que nosotros, solo que ellos ya están aplicando la vacuna en realidad, lo que les comentaba hace un rato, el antibiótico monoclonal Nirsevimab, para prevenir infecciones por virus incisional respiratorio, que se pone hasta los 6 meses. Ellos tienen un esquema diferente de hepatitis B, colocan una primera dosis al nacimiento, nosotros colocamos a los 2, 4 y 6 meses con la vacuna pentavalente. Ahí tienen rotavirus. Ellos aplican la vacuna triple, en este caso sería difteria, pertussis y tétanos, la vacuna contra influenza, la vacuna contra el neumococo. Ellos, el esquema de polio que tienen es solamente con vacuna inactivada, o sea, inyectable, pero vacuna contra polio. Obviamente está la vacuna contra COVID, que recomiendan en circunstancias especiales
A partir de los 6 meses el niño puede aplicarse la vacuna. Está la vacuna contra influenza anual, ¿no es cierto? Exactamente igual que nosotros, tanto la vacuna inactivada contra la vacuna inhalada virus vivo, ¿no? Que se puede aplicar a partir de los 2 años. La vacuna triple viral, igual que nosotros, la vacuna contra la varicela. Y hay otra diferencia con nuestro esquema de vacunación, la vacuna contra hepatitis A, ¿no es cierto? Y ellos aplican la vacuna de difteria, pertussis y tétanos celular, una otra dosis entre los 11 y los 12 años. Nosotros nos quedamos en los 5 años. La vacuna con el papiloma virus humano. Y ellos también aplican la vacuna antimeningocócica para los serotipos A, C, Y y W, ¿sí? Que en circunstancias especiales en niños menores, pero lo indicado es entre los 12 años una primera dosis y a los 16 años una segunda dosis. Y en situaciones especiales o de brotes también disponen de la vacuna contra meningococo B, que tiene una plataforma un poco diferente a la vacuna meningocócica que hemos hablado. Y como les decía ya, como vacuna se puede aplicar en casos escogidos la vacuna sincicial respiratoria a partir de los 12 años, la vacuna contra dengue para quienes viajan a zonas endémicas y la vacuna contra la viruela del mono. Entonces verán ustedes, el esquema de vacunación en los Estados Unidos es un esquema como de varios países europeos o el Canadá, son esquemas bastante completos, ¿no? Y que permiten proteger contra otras enfermedades. Por si acaso, las vacunas y la vacunación no es un problema pediátrico, no es un problema de solamente niños. Es muy importante, las vacunas más importantes se colocan evidentemente dentro del primer año de edad para proteger al niño tan pequeñito contra enfermedades que, como habíamos dicho antes, lo pueden matar o le pueden dejar secuelas. También hay vacunas que pueden indicarse prácticamente a todas las edades. Fíjense ustedes en la recomendación del CDC para la inmunización de adultos en los Estados Unidos. Se puede vacunar hasta personas de más de 65 años. Obviamente la vacuna COVID o influenza, como nosotros hacemos aquí en Bolivia, están colocando ellos ya la vacuna contra respiratoria a adultos mayores. Aplican varicela, aplican sarampión, paperas, rubeola, quien no la tiene. La vacuna es recombinante contra Zoster, igual para personas mayores de 50 años. Aplican la vacuna antineumocócica para personas mayores también, sobre todo tanto la vacuna conjugada como la vacuna polisacárida. La vacuna contra hepatitis B, que se aplica prácticamente hasta la entrada a la tercera edad, y en los casos especiales también se vacuna con la vacuna antipoliomelítica, pero la vacuna inactivada, ¿no es cierto? La vacuna Salk, que es inyectable. Entonces, fíjense, la vacunación es algo que puede aplicarse desde que el niño nace prácticamente hasta la edad adulta. También hay vacunas que se indican para determinadas patologías, para niños que tienen inmunocompromiso, con HIV, o como para hombres que tienen sexo con hombres, o para los quienes tienen deficiencia de complemento por asplenia, o enfermedades pulmonares y cardíacas, las que están subrayadas con amarillo, son las vacunas que se aplican en ese caso de enfermedades. En esta lámina yo quiero comentar 2 cosas específicas. Estas son las vacunas que se recomiendan en el embarazo, en la mujer embarazada, para proteger a la mujer embarazada. La vacuna contra COVID y la vacuna contra influenza, como hacemos en Bolivia. Se está aplicando ya allá la vacuna contra virus sincicial respiratorio. El propósito de esta vacuna es que la madre vacunada pueda pasar el anticuerpos, ¿no es cierto?, por inmunización pasiva al niño en los primeros meses después de su nacimiento. La vacuna contra hepatitis B, que son vacunas que se aplican en la mujer embarazada y bajo circunstancias extraordinarias puede colocarse vacuna contra meningococo B o la vacuna contra poliovirus inactivada. La otra situación que quiero hacer notar a ustedes en este cuadrito del CDC de los Estados Unidos son las vacunas para el personal de salud. ¿No? El personal de salud, ¿qué vacunas recomiendan tener allá? Obviamente la vacuna contra COVID, la vacuna contra influenza estacional, la vacuna contra difteria, pertussis y tétanos, contra sarampión, paperas y rubeola, la vacuna contra varicela, la vacuna contra hepatitis B y la vacuna contra polio. No hay que olvidar que el personal de salud está
en mayor riesgo, ¿no es cierto?, de entrar en contacto con personas enfermas, y si no está adecuadamente protegido, puede contagiarse de los pacientes, y lo que es peor, puede llevar esta enfermedad infecto-contagiosa a su casa. Por eso es muy importante de que el personal de salud se proteja. La Organización Mundial de la Salud también ha actualizado sus recomendaciones a diciembre del 2024, señalando que estas son las vacunas que el personal de salud no debiera tener. La BCG, la vacuna contra hepatitis B, la vacuna antipoliomilítica, contra difteria, contra sarampión, contra rubiola, contra meningococo, contra influenza, contra varicela, contra pertussis y coqueluche. Nosotros aplicamos en Bolivia la vacuna contra hepatitis B a todo el personal de salud. Es una condición prácticamente para trabajar en el sistema de salud bolivianos, y la vacuna contra influenza, ¿no?, que anualmente se aplica. El resto de las vacunas, ¿no?, prácticamente no hay, ¿no?, una disposición como para que exista la disponibilidad de vacunas, ni tampoco una disposición que obligue al personal de salud a aplicarse estas vacunas. Las vacunas se aplican fundamentalmente por vía inyectable, puede ser intramuscular, intradérmica, subcutánea, pero también hay algunas vacunas que se aplican por vía oral, ¿no es cierto? La vacuna antipolio o la vacuna contra el rotavirus. La vacuna antipolio son unas gotitas, la del rotavirus es un pequeño chorrito, de hecho son 2 ml, y obviamente se utilizan las vías parenterales, con una característica muy importante, es que la vacuna intramuscular en los menores de 1 año se aplica en el tercio medio del muslo, ¿no?, del vasto externo, puede ser el derecho o el izquierdo. No hay que olvidar que de acuerdo al esquema, a los 2 meses de edad, nuestros niños reciben 3 inyectables, ¿no?, de la vacuna pentavalente, de la vacuna polio inactivada y de la vacuna antineumocócica. Quiere decir que 2 vacunas inyectables se pondrán en el muslo derecho y una en el muslo izquierdo, siempre en el vasto externo. De hecho, las recomendaciones es que ninguna inyectable intramuscular en el menor de 1 año tiene que ponerse en otro lugar que no sea el vasto externo, ¿no?, el muslo del niño. Ya cuando son mayores de 1 año, el músculo que preferentemente se escoge para las vacunas es el músculo deltoides, ¿no es cierto?, en el hombro. Vamos rápidamente a ver y repasar algunas de las vacunas más importantes. Ahí tienen la BCG, que es una vacuna al bacilo atenuado de cepas bovinas. Fundamentalmente es eficaz contra formas extrapulmonares de tuberculosis, sobre todo para proteger al niño de la meningitis tuberculosa y de la tuberculosis miliar, ¿no?, pero obviamente también contra las otras formas extrapulmonares. No es tan buena para las formas pulmonares. Es una vacuna cuyo frasco es reconstituido con el diluyente. Habitualmente trae 10 dosis, o hasta 20 dosis inclusive, y una vez reconstituido, la vacuna reconstituida solamente tiene duración de 8 horas. Es decir, si yo he puesto 2 o 3 dosis, el resto de las dosis las debo desechar, no las puedo guardar. La vía es intradérmica. Al recién nacido se le coloca una cantidad mínima de 0.05 ml. ¿Sí? Lo característico de esta vacuna es que en un plazo de 35 a 45 días después de la aplicación de la vacuna se desarrolla un fenómeno inflamatorio que deja una cicatriz en el hombro derecho. Por convención es el hombro derecho en todo el mundo, que es la marca, si vale el término, esta cicatriz que nos dice a todos nosotros, o cuando buscamos, de que hemos sido vacunados contra la tuberculosis. En este momento hay en desarrollo una serie de vacunas nuevas contra tuberculosis que podrán ponerse de refuerzo, o quién sabe, reemplazarán con el correr del tiempo la vacuna BCG. Pero mientras tanto es una vacuna que se coloca al recién nacido, ¿no? La otra vacuna que es muy importante es la vacuna oral contra poliomielitis, la vacuna Sabin, que es una vacuna viva replicativa que tiene virus vivos atenuados de los poliovirus 1, 2 y 3, que puede haber con los 3 virus, con 2 virus o con un solo virus, trivalente, bivalente, monovalente. Es una vacuna oral de la cual se coloca 2 gotas, por lo que viene en frasco gotero, que sí tiene la posibilidad de que el frasco, una vez abierto, puede ser utilizado hasta casi por 1 mes, por 28 días, siempre y cuando se lo mantenga a una temperatura de 4 a 8 grados, ¿no?, manteniendo la cadena de frío. Son apenas 2 gotas que deben
que deben aplicarse. Esta vacuna tiene una aplicación masiva a nivel de todo el mundo, lo que está permitiendo de que el mundo se plantee desde hace unos años la erradicación de esta enfermedad. En este momento en Bolivia se aplica en la segunda dosis, en la cuarta y la quinta dosis, una vacuna bivalente que tiene los poliovirus 1 y 3. La otra vacuna antipoliomielítica es la vacuna antipoliomielítica inactivada, es la vacuna inyectable, la vacuna Salk, que es la primera vacuna que se ha creado o inventado contra la poliomielitis, se aplica por vía intramuscular 0,5 ml, esa sí contiene los poliovirus inactivados, claro, 1, 2 y 3, es la que se recomienda, además de aplicar a todos los niños, en los niños inmunodeficientes y en los adultos. Viene también en frascos multidosis que pueden utilizarse hasta por 28 días. Como decíamos, el esquema de Bolivia tiene las dos dosis. En realidad, este cambio que se ha hecho de vacuna oral a vacuna inyectable, que seguramente en 2 o 3 años van a ser todas las dosis inyectables, es parte del proceso que el mundo vive hacia la erradicación de la enfermedad. En situaciones de déficit de esta vacuna, como ha habido hace algunos años, algunos países como Cuba, como el Ecuador y algún país africano, ante la falta o la disponibilidad adecuada de vacuna inactivada en número suficiente, comenzaron a administrar 0,1 ml por vía intradérmica con un buen resultado de inmunogenicidad. Entonces se convierte en una alternativa, pero de momento la mayoría de los países han decidido aplicar los 0,5 ml por vía intramuscular. La vacuna pentavalente, que contiene 5 antígenos, contra difteria, pertussis, tétanos, las infecciones invasivas producidas por el mouse influenza tipo B y la hepatitis B. Es una vacuna que viene líquida, las recomendaciones es que no debe congelarse, se aplica por vía intramuscular 0,5 ml. En el caso nuestro de la vacuna que llega a Bolivia, el componente de pertussis, que es el componente que previene la coqueluche, está hecho con células enteras y es realmente el causante de la reactogenicidad que la mayoría de la gente le atribuye a todas las vacunas, pero que en realidad de forma clara, por la frecuencia de ocurrencia, lo tiene esta vacuna a partir del componente pertussis de células enteras, ¿no? Aquí tienen la P con una W al lado, que quiere decir whole, ¿no? Que de pertussis enteros. Hay otra presentación que es más cara, que tiene un componente de pertussis que se llama celular, que tiene la característica de ser no reactogénica. De hecho, ya en el futuro y en varios países ya se está usando, en Bolivia también lo vamos a hacer, una vacuna hexavalente, o sea que además de la pentavalente, se incluya en la vacuna para que sea hexavalente la vacuna antipoliomielítica inyectable, la vacuna Salk. Y ya hay una vacuna hexavalente que tiene la pertussis celular y ya está disponible también una vacuna hexavalente que tiene la pertussis de células enteras, que es la que probablemente por el costo pongamos en Bolivia de aquí a 1 o 2 años, ¿no? Ahorrándoles además a los niños un pinchazo. La vacuna contra el rotavirus, el propósito de esta vacuna es evitar no la enfermedad, sino las formas graves, ¿no? Las que producen deshidratación severa de la diarrea provocada por rotavirus. Si bien viene en jeringa, fíjense ustedes, no se inyecta, se utiliza por vía oral, se le da al niño 12 ml, que se le hace tragar directamente en la boca a los 2 y 4 meses. En realidad se puede administrar hasta los 2 años de vida, si es que el niño está todavía en edad de recibir, pero lo recomendable o ideal es hacerlo en los primeros meses de vida. La vacuna antineumocócica es la vacuna contra el neumococo que evita la enfermedad neumocócica invasiva. Hablamos de neumonía, hablamos de meningitis, hablamos de artritis, hablamos de otitis, ¿no es cierto?, de pericarditis, etcétera, que son enfermedades que el neumococo de forma invasiva puede producir. Como ustedes saben, hay hasta 90 y tantos serotipos de neumococo y la vacuna que se aplica, que es la vacuna Prevenar 13, ¿sí? Es la vacuna que cubre a 13 serotipos. Los serotipos son más frecuentes, los que producen las neumonías complicadas fundamentalmente, ¿no es cierto? Se aplica por vía intramuscular medio ml, 3 dosis a los 2, 4 y 6 meses. Ya desde hace un par de años, desde el año pasado,
En países desarrollados se están aplicando vacunas 15 y hasta 20 valentes, en Prevenar 15, Prevenar 20. Son vacunas que cubren además otros serotipos, ¿no? 2 o hasta 7 serotipos más de lo que hace la vacuna que aplicamos en Bolivia, que obviamente aumenta, ¿no?, la posibilidad de protección de quienes reciben esta vacuna. Hay otra vacuna contra neumococo, que es una vacuna polisacárida. La vacuna Prevenar es una vacuna conjugada. Una vacuna polisacárida es, por eso decimos no conjugada, que es una vacuna 23 valente, o sea, tiene acción contra 23 serotipos de neumococo, pero es una vacuna que está recomendada aplicar a niños mayores de 2 años, y adultos, sobre todo adultos de la tercera edad. En muchos países del mundo es la vacuna que se utiliza para vacunar a los adultos, sobre todo de la tercera edad. La vacuna triple viral, la SRP, que está compuesta por virus vivos atenuados de sarampión, de rubiola y de parvovirus epidémica, las famosas paperas. La recomendación igual es la misma, que solo una vez reconstituida tiene que usarse en el día. A veces vienen en frascos multidosis, y si ese es el caso, las dosis que no han sido utilizadas deben desecharse. Una recomendación especial con esta vacuna es que debe protegerse de la luz, ¿no?, porque si no puede haber algún tipo de descomposición o degeneración de la vacuna. Se aplica por vía subcutánea, medio ml. Hay la vacuna antisarampionosa pura, solamente vacuna contra sarampión. Lo mismo, tienen que usarse en el día si es que es frasco multidosis. Debe protegerse de la luz. La aplicación es por vía subcutánea. La vacuna contra la fiebre amarilla es una vacuna liofilizada que tiene que aplicar, apenas se la reconstituye, tiene que aplicarse rápidamente, dependiendo de la presentación y el fabricante. Hay vacuna de fiebre amarilla que se aplica por vía subcutánea y alguna otra que se lo hace por vía intramuscular. La cantidad es la misma. Es suficiente una dosis, y una dosis pues protege por toda la vida. La vacuna contra influenza, que en el caso nuestro es la vacuna que se aplica a grupos de riesgo, a niños menores de 2 años, a adultos de la tercera edad y a mujeres embarazadas y a obesos mórbidos. Tiene que aplicarse anualmente por el cambio que muchas veces acontece de los serotipos circulantes o de las cepas circulantes del virus de la influenza. Se aplica por vía intramuscular, 1/4 de ml a los niños menores de 3 años y a los mayores de 3 años y obviamente a la tercera edad medio ml. Los niños que reciben la vacuna por primera vez deben recibir 2 dosis con el intervalo de un mes, si tienen hasta los 8 años, y después de eso cada año solamente una dosis. Existen 2 presentaciones: la vacuna trivalente, es la que habitualmente trae el Ministerio de Salud, y una vacuna tetravalente, que es la que viene de forma privada. O sea, habitualmente traen vacuna contra influenza A, influenza B, 2 serotipos de influenza A y 1 de B, o la tetravalente, que trae 2 contra 2 virus de influenza A y contra los 2 virus de influenza B. La vacuna DT, que es la vacuna que previene fundamentalmente el tétano neonatal, porque es la que se aplica a la mujer en edad fértil, que de forma ideal debe recibir 5 dosis durante su vida fértil, y puede después recibir refuerzos cada 10 años. Se aplica por vía intramuscular por 5 meses. También puede ser aplicado a varones, por ejemplo, ¿no?, adultos sin ningún problema. Aquí vale la pena hacer un pequeño alto para hablar que una de las utilidades que tiene esta vacuna es precisamente para la profilaxis del tétanos en manejo de heridas, ¿no? El toxoide tetánico, en la presentación que se disponga, como toxoide tetánico solo, como DT para menores de 7 años, como DT para mayores de 7 años, como DPT o como DAPT si es que está la de células, la vacuna celular contra pertusis, considerando la edad del paciente. Y la otra situación que se administra cuando sospechamos que puede haber un riesgo de tétanos es el aplicar la inmunoglobulina antitetánica, que si no existe se puede utilizar la inmunoglobulina humana, ¿no?, que habitualmente existe en todo lugar, y depende mucho de 2 condiciones: sobre si la herida es limpia o si la herida nos impresiona como muy contaminada o contaminada. Y en el caso si la persona o el niño tiene menos de 3 dosis de la vacuna o más de 3 dosis. No se olviden que en el esquema
de la pentavalente, ya un niño a los 5 años tiene que haber recibido 5 dosis de la vacuna pentavalente y en consecuencia 5 dosis del toxoide tetánico. Entonces, si la herida es limpia y es pequeña, no es necesario que se aplique el toxoide, es decir, la vacuna, ¿no? A no ser que haya pasado más de 10 años de la última dosis, ni la inmunoglobulina antitetánica. Si pasaron más de 10 años de la última dosis de toxoide, sí se tiene que aplicar una dosis de la vacuna y no es necesaria la inmunoglobulina antitetánica. En cambio, si la herida fuera contaminada, fuera una herida un poco grande y el paciente que tiene la herida tiene menos de 3 dosis o no sabemos cuántas dosis ha recibido, sí en este caso se indican ambas cosas, ¿no? La vacuna y la inmunoglobulina antitetánica, o es el efecto de la inmunoglobulina humana que exista. No se necesita aplicar toxoides si hay menos de 5 años de la última dosis de la vacuna contra tétanos y tampoco se requiere aplicar la inmunoglobulina. Y si han pasado más de 5 años, sí hay que aplicar, ¿no?, una dosis del toxoide y no se necesita la inmunoglobulina antitetánica. Entonces es importante tener estos criterios cuando enfrentamos situaciones de personas, niños o adultos, ¿no?, que pueden sufrir algún tipo de herida. Ahí tienen ustedes el Gardasil, que es la vacuna contra el papilomavirus humano, que está recomendado para varones y mujeres desde los 9 hasta los 26 años de edad. En Bolivia desde el año pasado estamos aplicando a niños y niñas a los 10 años en los colegios. No contiene virus vivo. La que estamos aplicando es esta, la vacuna tetravalente, que es contra los serotipos 6, 11, 16 y 18 del papilomavirus humano. Ya existe de manera privada, en Bolivia todavía no, pero en otros lugares del mundo sí, una vacuna nonavalente, que además de estos 4 virus contiene otros 5. Con la vacuna que estamos aplicando, que es la vacuna tetravalente, y por la alta importancia que tienen los virus 16 y 18 del papilomavirus humano, que provocan en nuestro medio cerca del 70 o más del 70 hasta casi 75% de los cánceres cervicouterinos. Que comprarán ustedes, entonces el nivel de protección que estamos ofreciendo a largo plazo es muy importante. Seguramente con el correr de los años terminaremos aplicando la vacuna nonavalente y probablemente van a haber vacunas en el futuro que tengan mayor cantidad de virus. Los virus de papiloma son casi más de 100 y los que tienen importancia patológica son alrededor de 18 de 20. Es una vacuna muy útil para prevenir una serie de las verrugas para comenzar y una serie de cánceres, sobre todo de los genitales, tanto en varones como en mujeres, como también el cáncer de boca y faringe, o por ejemplo la papilomatosis respiratoria recurrente. Pero en el caso nuestro, la indicación fundamental es la prevención del cáncer cervicouterino en las mujeres. La administración intramuscular, el esquema de vacunación se ha reducido debido a su eficiencia a una sola dosis, que es suficiente, y que se recomienda colocar más de una dosis, 2 y hasta 3 dosis en mujeres mayores de 26 años e inmunocomprometidos. La vacuna contra la hepatitis A, que contiene virus inactivado, es una vacuna que se aplica después del año de edad, está disponible en nuestro medio de forma privada por vía muscular. La recomendación internacional tiene 2 partes, una que dice que de 2 dosis con intervalo de 6 meses entre cada dosis es lo ideal, pero ya está demostrado que si la vacunación es universal, o sea, se aplican los esquemas de vacunación, una sola dosis es suficiente. Una sola dosis es suficiente, entonces también hace de que la vacuna pueda ser más accesible, ¿no?, para comprar una sola vez. Puede tener efectos secundarios como un poquito de fiebre, dolor articular y dolor muscular. No tenemos en nuestro esquema, pero sí también hay en varios países en el mundo la vacuna contra varicela. En Bolivia había la vacuna hasta hace unos 15 años atrás, y una vez que cerró la fábrica, creo que en Francia, ya no volvía a llegar otra vacuna, pero otros países, sobre todo los vecinos, les llega, ¿no?, vacuna contra varicela, virus vivo atenuado, se pone por vía subcutánea, 2 dosis, la primera al año de edad y la segunda, dependiendo de los esquemas, a los 4 y 6 años o a los 12 años, como pasa en los Estados Unidos. Si se va a aplicar la vacuna a personas mayores, adultas, puede darse el caso, el intervalo entre dosis debe ser de 2 meses, de 8 semanas.
la vacuna contra meningococo, que es una vacuna con polisacáridos capsulares, la que existe en Bolivia de forma privada es la vacuna tetravalente, que es la famosa Menactra, que es esta que actúa contra los serogrupos A, C, Y y W, por eso es tetravalente. Y desde hace 2 años existe una vacuna que es diferente, con una plataforma diferente, que actúa contra el meningococo B, ¿no? El serogrupo B, que a partir de antígenos de superficie proteicos y una membrana y una vesícula de su membrana externa, hay 2 vacunas, ¿no?, en el mercado. A Bolivia todavía no ha llegado ninguna de estas. En realidad no sabemos por qué, como les decía hace un rato, pero no tenemos en el medio epidemias o brotes epidémicos de meningitis meningocócica, exceptuando uno en el año 2012 que pasó en la cárcel de La Paz, que fue precisamente causada por meningococo B. O hace un mes o 2 meses atrás que en Santa Cruz hubo aparentemente un caso de meningitis. En realidad no se llegó a demostrar que fuera por meningococo, pero la alarma que provocó entre los padres, que provocó en la población y sobre todo entre algunos colegas, hizo que toda la cantidad de vacuna contra meningococo en la tetravalente, la vacuna Menactra, que el importador traía, se termine. Obviamente la acción, si bien es importante ayudar a proteger, no hubiera ayudado en nada, porque esta meningitis en este caso en Santa Cruz no era por meningococo, o si hubiera sido por meningococo B, hubiera sido lo mismo, ¿no es cierto? Lo coloco aquí porque está en el libro, porque está en el texto, el uso de la vacuna antirrábica. Hay 2 vacunas antirrábicas, una que es de cultivo celular, que es la que en este momento se recomienda en todo el mundo, y otra que se produce a partir de cerebro de ratones, que es la que hace, por ejemplo, el Inlasa. Y además traigo esto para 2 situaciones que me parece importante y que no tienen que olvidar. Una, que si el sitio de la mordedura, no importa el animal, domesticado o no domesticado, con o sin vacuna, etc., es en la cabeza, es en la cara, el cuello y o la mano, sí, en estos casos, sí tiene que aplicarse el suero heterólogo, por lo menos una dosis, y la vacuna, ¿no?, por lo menos unas dosis, ¿no? Eso es muy importante. En cambio, sí, lo que pasa es que el causante de la mordedura ha sido un animal conocido, que se lo puede ubicar, que tenga o no tenga vacuna, y que provoque la herida, la mordedura en cualquier lugar del cuerpo, menos en la cabeza, el cuello y la mano, es una situación en la cual no es necesario colocar la vacuna, mientras no se observa que haya cambios que lleven a la muerte en el animal, ¿no? Una preocupación recurrente con las vacunas es la existencia de eventos adversos, que en el campo de la vacunología y de los organismos internacionales, los programas amplios de inmunización de los países, se conoce como ESAVI. ESAVI quiere decir eventos supuestamente atribuibles a la vacunación e inmunización, que se presentan. Hay hojas de denuncia. En los Estados Unidos uno puede hacer la denuncia directamente por internet. Si es que un evento que pueda pasar después de la aplicación de la vacuna, la persona puede atribuir a la vacuna, y eso tiene que ser investigado. Desde ese punto hay eventos o ESAVIs leves. No hay que olvidar que la vacuna que contiene el componente pertussis de células enteras, la vacuna de coqueluche, hasta en el 50% de los casos provoca, o sea, de los niños vacunados, provoca una reacción local como dolor en el sitio de inyección, que puede durar 4 o 6 horas. En el niño a los 2 a los 4 meses estará muy irritable por ese tiempo, o la mitad de los niños vacunados en realidad. Esta vacuna también puede provocar fiebre, ¿no es cierto? Igual en la mitad de los niños vacunados, es decir, que hay niños a los cuales les pones la vacuna y están tranquilos como si no se les hubiera puesto nada. Entonces, como además a los 2, 4 y 6 meses se aplica varias vacunas, para las mamás obviamente supone que es la cantidad de vacunas la causante, pero en realidad no. De los 8 o 9 antígenos que se le pone al niño a los 2, 4 y 6 meses, uno solo, el componente de pertussis de células enteras, es el que produce la reactogenicidad. Y también puede haber irritabilidad, el niño puede estar irritable por 4, 6, 24 horas inclusive.
Entonces la indicación ahí precisa es que una vez llegados a la casa, después de aplicar la vacuna, pudieran darle algún analgésico, algún antitérmico como el paracetamol, por ejemplo, que es suficiente. Y aquí quiero recalcar lo de después de aplicar la vacuna. Circula por ahí una recomendación que es que hay que darle paracetamol antes. No. No, ¿por qué? Porque obviamente estamos viendo de que hasta la mitad de los niños no tiene reactogenicidad. Hay otras vacunas, como por ejemplo la vacuna contra papilomavirus humanos o la vacuna contra influenza, que tanto en niños como en adultos puede provocar dolor por unas horas en el sitio de inyección, no lo hace a todos, el brazo puede sentirse un poco pesado inclusive, pero es un efecto que pasa sin ningún tipo de medicación ni manejo luego de unas horas. Así como hay eventos supuestamente civiles a la vacunación e inmunización leves, también están los graves que felizmente son menos frecuentes, ¿no? La BCGitis está descrita en el caso de BCG, sobre todo cuando la vacuna se administra no intradérmica, sino por vía subcutánea, ya que constituye un error administrativo, ¿no? No es parte de la vacuna, no es culpa de la vacuna, sino culpa del personal que ha aplicado la vacuna de forma errada aplicando por otra vía. Y hay también otros eventos un poco más llamativos como los que puede producir precisamente el componente pertussis de la vacuna pentavalente, que puede inclusive provocar convulsiones, entonces que obviamente provoca una gran alarma, pero felizmente esta ocurrencia de este tipo de SAVIs graves es realmente muy poco frecuente. Está descrito también en el caso de la vacuna contra VPH la ocurrencia de síncopes, de desmayo. La niña le pones la vacuna y se desmaya, pero se desmaya en el minuto en que le estás poniendo la vacuna, o sea, no es un efecto de la vacuna en sí, sino es un efecto de la ansiedad, del nerviosismo, del pánico que suele tener el adolescente o el puber en este caso, porque se ponen a los 10 o 11 años, a la aguja, al pinchazo en sí. Es por eso que se recomienda colocar la vacuna HPV al paciente, tanto al varón como a la mujer, que estén sentados y no parados. Hay otros eventos que también son graves y muy poco frecuentes. Desde siempre ha estado descrito de que la vacuna oral contra poliomielitis puede provocar una poliomielitis paralítica, y puede provocar la enfermedad. No se olviden que es una vacuna a virus vivo inactivado, pero en algún caso la misma vacuna puede provocar poliomielitis. Cuando la vacuna se comenzó a comercializar hace 40, 50 años, se decía que era un caso de poliomielitis provocada por la vacuna por cada 150.000 o 200.000 dosis. Después se dijo un caso por cada 750.000 dosis, después un caso por cada 1,5 millones de dosis. Lo cierto es que no ha habido. En Bolivia estamos aplicando la vacuna contra polio oral, la polio oral desde hace casi 40 y tantos años, y no ha habido ni un solo caso de poliomielitis provocada por la aplicación de la vacuna. Entonces, como verán, este es un evento, si es que acontece muy poco frecuente, y por lo menos en nuestro medio nunca ha pasado. ¿Hay contraindicaciones para aplicar las vacunas? En realidad sí, a veces cuando hay una enfermedad febril aguda, el niño está con un poquito de fiebre y todo, la gente quiere postergar la administración de la vacuna, pero no, esa es una contraindicación que no es válida. Las contraindicaciones reales para las vacunas es cuando hay la historia de un evento adverso grave con la dosis previa. El niño convulsionó con la aplicación de la pentavalente. Habrá que buscar para las siguientes dosis que no reciba la vacuna pentavalente de células enteras, sino una vacuna pentavalente o hexavalente, que el componente pertussis sea celular, ¿no? En las siguientes dosis. O sea, lo que contraindica es el tipo de vacuna que se ha aplicado, o que pudiera haber una reacción anafiláctica a uno de los componentes de la vacuna, no necesariamente al componente propio de la vacuna, al antígeno que contiene la vacuna, sino habitualmente a alguno de los adyuvantes, ¿no? O conservantes que puede tener alguna de las vacunas. Y ya habíamos dicho más de una vez que en el caso de inmunodeficiencia y de embarazo, las vacunas vivas están contraindicadas a no ser que sea imprescindible aplicar. Un componente que es muy importante para las vacunas, para la conservación de la vacuna, es la existencia y el cuidado y el mantenimiento de lo que se conoce como cadena de frío. Es decir, desde el momento en que la vacuna se produzca y se fabrique en China, en la India, en Bélgica, en fin,
de donde venga hasta que llega al centro de salud de Mocomoco, de Porvenir o de Tembladerani, tiene que haber una conservación de la temperatura de la vacuna, por eso se llama cadena de frío, tanto en la conservación, en el manejo y en la distribución de la vacuna, y es un cuidado que se tiene porque no hay que olvidar que las vacunas son productos biológicos. Y si se altera la cadena de frío, probablemente lo que le aplique sobre esa al niño es agua de mote y va a crear la falsa seguridad en la mamá de que el niño está protegido, cuando ya no lo está. Por eso es muy importante el mantenimiento de la cadena de frío. Y la cadena de frío pasa por cámaras frigoríficas, por camiones, por refrigeradores, por termos, ¿no es cierto? Como decía, desde el momento en que sale de la fábrica. Habitualmente hay que mantener las vacunas entre 2 y 4 grados centígrados, en algún caso inclusive por debajo de 0 grados. No olviden ustedes que la vacuna de Pfizer para COVID, las primeras que salieron, eran vacunas que debían mantenerse a temperaturas de menos 70 grados centígrados. Ya las últimas no tienen esa exigencia. Esto es, ¿no?, el cuidado que tiene que haber en la cadena de frío, que cada componente de la cadena, el laboratorio donde se ha producido, hasta la cámara, hasta que vaya, hasta que se transporte en avión a algún país y cuando llegue vaya a almacenes regionales. En la Capitán Isabel hay un almacén, un frigorífico enorme, donde se almacenan todas las vacunas que tienen que aplicarse en Bolivia, ¿no? El transporte hasta que llega al nivel local, donde se coloca también en refrigeradores o en termos. En lugares donde no hay electricidad, los refrigeradores de los centros de salud son refrigeradores de energía solar, ¿no?, por el desafío que implica que las vacunas se mantengan en la cadena de frío deseada. Solamente velozmente para mostrarles cómo varias enfermedades prácticamente se han erradicado a partir de que se ha comenzado a vacunar, y la vacunación ha sido universal, ha sido alcanzando casi al 100% de los niños, en este caso como el caso del sarampión, y los casos que acontecían por cientos de miles, estoy hablando de toda la región de las Américas, Bolivia incluida, comenzaron a disminuir hasta prácticamente desaparecer. Lo mismo pasó con polio, ¿no es cierto? Fíjense los casos. Y obviamente se va vacunando. A medida que tú vacunas y consigues vacunar a más del 90% de los niños menores de un año susceptibles de enfermarse de estas enfermedades, consiguen esto. Lo mismo con difteria y tosferina, pero hay características de la enfermedad, de las enfermedades, que hacen que la ocurrencia tenga que seguir ocurriendo. Claro, el número de casos es mucho menor. O ya la rubeola, que prácticamente se le está considerando la circulación del virus de la rubeola limitada o eliminada. Esta es una foto, una lámina icónica de cómo se ha reducido la enfermedad invasiva por hemorragia influenza con la vacuna en los Estados Unidos, ¿no?, un país que tiene un registro muy interesante de esas enfermedades, como hasta el año 87 habían fácilmente 11.000 casos por año de meningitis fundamentalmente. Y cuando la vacuna se licenció, primero para niños mayores de 18 meses, que no era muy efectivo porque se enfermaba el que tenía menos de un año, y el 90 ya fue licenciada o autorizada para niños menores de un año, prácticamente la caída, ¿no?, de los casos fue vertical, y para el año 2000 ya solamente podían acontecer 300 casos por año, y que habitualmente eran en niños que no habían recibido la vacuna. Eso es algo para mostrarles el impacto que tiene la vacunación masiva, ¿no es cierto?, con estas enfermedades. Ya para ir concluyendo, creo, hay una serie de vacunas que están en fases últimas de investigación, ya de prueba inclusive, que son todos, ustedes ven en esta lista, y está la vacuna contra malaria, que ya se está poniendo en algunos países del África, vacunas nuevas contra tuberculosis, una vacuna universal contra influenza que no tenga que estar cambiando cada año, en fin, la investigación en esto, inclusive vacunas contra algunos parásitos, ¿no?, como la esquistosomiasis, entonces, o la malaria. Entonces ya es un campo que se investiga de una forma muy intensa. Y hay vacunas que están un poquito más lejos, que están comenzando a desarrollarse de forma experimental, pero que es lo que la gente ya está buscando, ¿no? Vacuna contra citomegalovirus, o la vacuna contra los virus que producen estos síndromes respiratorios parecidos al coronavirus, o basado en la situación de vacunas y la identificación de algunos componentes, que hay una vacuna contra el Alzheimer, imagínense ustedes.
esta connotación, o vacunas de enfermedad contra las infecciones de transmisión sexual que ya están comenzando a investigar. Podríamos decir que no hay enfermedad de infección contagiosa contra la cual no se esté investigando la vacuna. Solo obviamente que son investigaciones que duran años. La situación fue un poco diferente cuando aconteció con el COVID, se los voy a comentar enseguida. Si quisiéramos hablar de una vacuna ideal, debiera cumplir algunas circunstancias que sería ideal que todas las vacunas sean así, ¿no? Que realmente dé una respuesta inmunológica igual a la enfermedad, que pueda ser altamente efectiva, si la protección sea mayor al 90%, que prácticamente no tenga efectos secundarios, que no sea necesario colocar refuerzos, que pueda ser compatible con otras vacunas. Ojalá que no sea por pinchazo, ¿no? Que venga por gotitas, en papa frita, no tengo idea. Que pueda administrarse sin problemas prácticamente desde el nacimiento, que no necesite cadena de frío, que sea barata, ¿no? Muchas de las vacunas que no podemos aplicar en el país, meningococo, hepatitis B, varicela, son vacunas que son caras, ¿no? Entonces hay que olvidar que el país compra las vacunas y gratuitamente las ofrece a la población, pero evidentemente tienen un precio, tienen un costo. Vamos a hablar algunas cuestiones muy cortas respecto a las vacunas contra COVID. La novedad fue que en un plazo muy corto, apenas meses, aparecieron varias vacunas contra COVID a partir de varias plataformas, ¿no? El ARN mensajero, el ADN mensajero, los vectores virales, las partículas virales, etcétera, ¿no? Que se desarrollaron y aparecieron vacunas de varios tipos. Obviamente eso fue fácil porque, por ejemplo, la vacuna que contiene ARN mensajero es la vacuna que se está investigando no solamente para vacunas, sino para otros medicamentos, prácticamente desde mediados de la década del 90. Entonces, cuando surgió la emergencia, fue prácticamente concentrar recursos, ¿no?, para producir vacuna a partir de una tecnología que ya se conocía antes. Tanto que hace 2 años el premio Nobel de Medicina ha sido dado precisamente a los 2 médicos, marido y una mujer, que comenzaron el desarrollo de las vacunas de ARN el año 1996, el año 1997. No es que se les ocurrió meses antes que las vacunas aparecieran. Un montón de vacunas estuvieron disponibles en el mundo de diferentes plataformas. De hecho, como 60 vacunas se han puesto en el mundo de forma diferente. Los cubanos tenían 2 vacunas, los iraníes 3, que se practicaron, ¿no?, en sus poblaciones. Entonces realmente el desarrollo de esto fue muy importante, y obviamente por la alarma que se producía, ¿no?, y había que evitar mortalidad y volver a la actividad normal. En Bolivia hemos puesto estas vacunas, todas esas vacunas de diferentes plataformas. Al personal de salud fundamentalmente se le ha puesto la vacuna Sinopharm a virus inactivado, y algunos. Esta, la Sputnik, que era de vector viral, ¿no? Y las otras también estuvieron disponibles en su momento. Hoy la que se tiene disponible a partir de donaciones es la vacuna de Pfizer, que es la que ya ha venido y que en este momento no puede aplicar. Está la vacuna bivalente, que es una vacuna que tiene componente contra el virus original, contra el coronavirus original, el de Wuhan, y contra una variante última del virus Omicron. No hay que olvidar que las variantes virales son las que han permitido que haya una especie de escape de la vacuna del virus, y obviamente se ha intentado ir detrás de los cambios que el virus tiene, y esta vacuna tiene esa característica. Bueno, siguiendo con la clase, el desarrollo de las vacunas ha tenido que ver mucho con las variantes virales, como comentaba hace un rato. Las diferentes variantes virales que han ido surgiendo, sobre todo la Omicron, que tiene 2 años, y una serie de subvariantes. Esas variantes que han generado la preocupación del caso, porque de alguna forma ha habido un escape inmunitario de evitar a las vacunas. Sin embargo, la enfermedad que producen ya es más leve, no tiene la gravedad que tenía la vacuna la enfermedad de los 2 primeros años. Ahora, el hecho de seguir vacunando tiene que ver mucho con la disminución de la protección medida por la determinación de anticuerpos, y aquí voy a comentarles después una cosa que es importante, y la recomendación de la Organización Mundial de la Salud, que es que en este momento cualquier vacuna que esté disponible es útil, es buena, porque protege fundamentalmente contra la enfermedad grave y la muerte. No evita que nos enfermemos COVID, pero sí evita que podamos tener enfermedad grave y muerte, y en algunos casos también el famoso long COVID, ¿no es cierto?
está visto. Por si acaso, con información hasta marzo del 2023 que la OMS dispone y que todavía no está actualizada en su página web, fíjense, hay casi 400 vacunas contra COVID, 183 que ya están en fase clínica, que están disponibles, todas las que hemos comentado antes, y casi 200 que están siendo investigadas. 11 plataformas diferentes, o sea, inclusive más plataformas de las que originalmente se plantearon. Ya estamos hablando de una segunda generación de vacunas. Muchas están siendo investigadas por otras vías, intranasal, aerosol, inhaladas. ¿Por qué? Porque se sabe que si la aplicación de la vacuna, en ese caso la aplicación, por ejemplo, del virus, que en algunos casos puede ser inactivado, en algún caso inclusive virus vivo atenuado, tiene que seguir la vía de contagio de la enfermedad, que en el caso del virus, del coronavirus, es por vía respiratoria. Entonces, una vacuna intranasal, una vacuna aerosol o inhalada, tendría la característica de no solamente provocar la formación de anticuerpos esterilizantes, sino también anticuerpos neutralizantes. Entonces, esa es lo que en este momento se emboga. La diferencia es que ahora no tienes la demanda, ¿no?, de vacuna que tuvimos en su momento, cuando la mortalidad y la cantidad de enfermos era importante. Es el esquema que en este momento y desde septiembre del 2023 se recomienda. Todos debiéramos recibir una dosis de la vacuna sin excepción, y los grupos poblacionales que se consideran de prioridad alta de riesgo deberán recibir un refuerzo cada 6 meses, y los que también se consideran de riesgo pero no tienen una prioridad tan alta como estos debieran recibir un refuerzo cada 12 meses. Y me refiero sobre todo a los adultos muy mayores, a los adultos mayores con comorbilidades, los mayores de 60 y 75 años, las personas de 6 meses en adelante que tengan problemas inmunitarios, la mujer embarazada, los adultos mayores en sí, los adultos de 18 a 59 años, pero que tengan comorbilidades importantes u obesidad severa, y el personal de salud de primera línea, ¿no?, que debieran, como hemos recibido la mayoría, una primera dosis, y cada año debiéramos recibir un refuerzo, ¿no?, por todas las cosas que hemos conversado. En cambio, las personas de 18 años en adelante que no tienen ningún componente de enfermedad, nada, con una dosis de la vacuna que han recibido se considera que es suficiente. O los niños y adolescentes que, aún teniendo comorbilidades, el adolescente con obesidad, el niño que pudiera tener diabetes, etcétera, con una dosis es suficiente. Fíjense cómo el riesgo se lo ha estratificado. Y obviamente los niños y adolescentes sanos, con que hayan recibido una dosis es suficiente, no necesitan recibir refuerzos. Es el esquema de vacunación contra COVID que está siendo recomendado desde hace 2 años atrás. Sin embargo, con COVID y las vacunas hay 2 preguntas que están pendientes de respuesta. ¿Cuál es el título protector de anticuerpos? Es decir, ¿cuándo se considera que uno está protegido? Es una cosa que no se sabe. Los anticuerpos neutralizantes se producen, ¿no? ¿Qué pasa con la inmunidad celular? Hasta ahora eso no hay una respuesta. Además, hay una multitud de vacunas, ¿no?, y de plataformas, ¿no? Por eso, cuando se habla de la frecuencia de vacunación, lo que les comentaba hace un rato puede ser relativa, porque esa frecuencia de vacunación puede ser diferente de acuerdo a la plataforma utilizada o a la industria, ¿no? De manera general, últimamente la vacuna que está persiguiendo en el mundo para COVID es la vacuna con ARN mensajero, ¿no es cierto? Pfizer, habitualmente. En Bolivia vacunamos desde hace 40 y tantos años atrás. Obviamente el esquema era muy, muy corto. Fíjense, es un anuncio de vacunación en la Puerta de Salud del año 1986. Lo mismo que ha pasado, esta es la ocurrencia de casos de poliomielitis en Bolivia, desde donde había registro, que había varios casos de poliomielitis, y cuando se ha comenzado a vacunar y se ha llegado a más del 90% de los niños menores de 1 año vacunados, fíjense cómo la enfermedad prácticamente se ha perdido, ¿sí? Tanto que, les digo la verdad, hay colegas que no creen que la enfermedad exista. De no ser por la vacunación contra poliomielitis, en Bolivia tendríamos de 1.200 a 2.400 casos de poliomielitis por año, con el hecho de que muchos producen muerte y obviamente la secuela, ¿no es cierto?, de la poliomielitis, que es una cosa que ya no vemos ahora. No solo ven las Américas, es el último caso de las Américas del año 91 en Junín, Perú. Es una foto que ya es icónica, aunque en enero del año pasado pues, se encontró un caso por virus salvaje también en el Perú, pero no se pudo identificar el origen, ¿no?, ni cómo hacer. De momento asumimos de que no hay la circulación del virus de la poliomielitis, el virus salvaje de la poliomielitis en la región de las Américas y en varios lugares del mundo.
solamente hay poliomielitis en Afganistán y Pakistán por motivos políticos, por motivos religiosos, etc. Sigue habiendo casos por poliomielitis provocada por el virus salvaje 1, ¿no? Y casos por virus derivados de la vacuna que todavía pasan en el África. ¿Por qué pasa esto aquí? Pasa esto aquí. Porque aquí no todos los niños están protegidos, solamente la mitad, solamente la cuarta parte, solamente poco más de la mitad. En consecuencia, hay una gran cantidad de niños que no han recibido la vacuna y en consecuencia no están protegidos. Entonces, si se encuentran con el virus salvaje o se encuentran con un virus derivado de la vacuna que ha recuperado su capacidad de producir enfermedad, hacen poliomielitis. Entonces, el mundo se ha planteado un desafío de que todo esto tiene que disminuir y prácticamente desaparecer en el curso de los siguientes 2 años, ¿no? Hay una estrategia de erradicación de la poliomielitis que la fecha inicial estaba para el 2026, esto fue un poquito postergado o molestado por la ocurrencia de la pandemia, pero aún se están manteniendo las fechas y ojalá el mundo pueda llegar seguramente en 2030 o luego declarar erradicada la poliomielitis, que es lo que ha pasado con esta enfermedad, ¿no? Estas son fotos de una enfermedad que ya no hay desde el año 1980, que será declarado erradicada a partir de prácticamente vacunar a todo el mundo, que es la viruela. La viruela es una enfermedad altamente contagiosa, que tenía una mortalidad alta, sobre todo en niños, y que si no, las personas no se morían, quedaban con secuelas irreversibles de cicatrices en diferentes partes de su cuerpo, particularmente en la cara. Pero la acción que se ha tomado en el mundo de vacunar de forma masiva ha hecho que en el año 1980 se declare esta enfermedad erradicada, ¿no? Con lo que vacunar realmente es proteger. Gracias.